tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Este día hemos querido abrir el espacio para analizar un poco el trabajo del Ministerio Público y las implicaciones que tiene tanto política como socialmente el trabajo que se realiza desde la cabeza del Ministerio Público. Y muy particularmente queremos analizar los límites y tal vez un poco el exceso que podría haber en la utilización del famoso testigo criteriado, el criterio de oportunidad que la ley lo contempla, pero que parece que ha sido la principal herramienta de la Fiscalía, no solo durante la actual administración, sino durante las últimas 3, 4, 5, quizás podríamos seguir contando. Para discutir este tema precisamente hemos invitado a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ulises del Dio Guzmán, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho y gracias a todos los internautas. Muchísimas gracias. Por supuesto, queremos agradecer también a Megablog por patrocinar este primer segmento. Recuerde, los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, en San Juan Opico La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, recuerde su sitio web www.megablog.com.sb. Doctor, les reitero la bienvenida, qué bueno que ha podido acompañarnos. Siempre nos es útil tener gente conocedora, especialmente en estos temas que se vuelven tan complejos, ¿no? Sabemos que la justicia es la base de la sociedad, ¿no? Lo hemos repetido en este foro muchas veces, sin justicia simplemente... Intenta hacerlo, debería hacerlo, ¿no? Debería correcto, hacerlo. Sí. Pero no es fácil, no es una tarea fácil bajo ningún sentido. Complicado. Ahora, cuando la Fiscalía se auxilia de una persona que ha participado, ¿verdad? Se ha cometido un delito, hay muchos que se involucran en ello, ¿no? Y bueno, se escoge, se entendería, a una persona que tiene el conocimiento suficiente, la participación suficientemente profunda, digamos, el conocimiento de un delito para servir de testigo y facilitar de ese modo una condena, que se garantice pues el cese de esa actividad delictiva de algún modo. Pero explicado así tal vez suena bastante sencillo, ¿no? Pero digamos, ¿a quién se le ofrece tal vez ese testigo de oportunidad? Porque si estamos hablando de un grupo, de una estructura criminal, no se le ofrece tal vez a la cabeza, al que más dinero ganó de todo eso. La ley prohíbe que se le ofrezca a los principales o a los cabecillas o a los que han tenido mayor culpabilidad en la actuación delictiva. Eventualmente sí puede permitir la ley que se le brinde el criterio de oportunidad a alguien que esté dentro de la estructura de la dirigencia de las pandillas o de cualquier organización criminal cuando sea necesario para desmontar toda la estructura criminal, ¿no? Pero en el caso del testigo llamado testigo criteriado, que en el fondo son imputados, porque la ley nunca le llama testigo criteriado, eso es un nombre que se lo da a la Fiscalía para suavizar el significado de a quién está poniendo a declarar. La ley le llama imputado y habla de conferirle o no criterio de oportunidad al imputado, de modo tal que es un imputado criteriado. Y a cambio de su declaración o su participación le garantizan impunidad. Es decir, él confiesa haber cometido delitos. Si me permite interrumpirlo ahí, doctor, le garantiza, y si es eso lo que franquea la ley, lo que establece la ley, impunidad, o tal vez nada más una sentencia ¿Cómo funciona esa parte? Puede operar de los dos modos, reducciones bien de pena o eliminación de delitos, o simplemente no ejercer la acción penal contra él, que sería la total impunidad, que es la regla general. Al que colabora le garantizan la impunidad porque no hay ejercicio de acción en contra de ellos. Eso significa, mire, confieso que he cometido delitos y no se le va a procesar, van a quedar todos esos delitos impunes en tanto que rindo una declaración básicamente a satisfacción de la Fiscalía. Pero esto de me dice que la ley también lo contempla, el que no se inicie o no se proceda en contra de esta persona. Sí, es posible. Y eso vía excepcional, porque en principio la regla general es que se confiera el criterio de oportunidad o se le pueda conferir el criterio de oportunidad a aquellos sujetos imputados que tengan menor reprochabilidad en la actuación delictiva que se está investigando o procesando.
y eso, digamos, si esta persona, si por ejemplo está involucrada, digamos, en delitos como la extorsión, no sería, digamos, esta puerta, y creo que la impunidad es tal vez la palabra más adecuada, definitivamente, porque esto no permitiría entonces que esta persona continúe después en la misma actividad delictiva. Claro, porque si es un sujeto que es un criminal confeso, eventualmente puede decir verdades o mentiras para lograr su impunidad. Sí. A estas personas las saca de circulación y el mercado de la actividad delictiva le puede quedar ya le queda reservado, libre, le queda, porque son los que son su competencia, básicamente lo que está eliminando. De modo tal que sí es posible que en realidad no resuelvan el problema de la criminalidad, sino que simplemente cambien de titular del dueño de la organización en el espacio o en el mercado en que actúan los sujetos contra los cuales se declara el imputado criteriado. ¿Y qué mecanismos de control existen para que esto no se abuse? Realmente no existen, lastimosamente, porque la ley lo plantea como un caso de excepción. Es más, hasta ilegales son la mayoría de los criterios de oportunidad que confieren a los imputados criteriados, porque la ley señala expresamente que el criterio de oportunidad excepcionalmente se le pueden brindar a algunos sujetos que tienen no tan grave reprochabilidad en su conducta, pero se refiere a imputados que sean partícipes, y los partícipes son los instigadores y los cómplices, no son los autores. Y sin embargo, si nosotros revisamos la lista de todos los procesos penales que hay, nos vamos a dar cuenta que en realidad casi todos son autores. Significa eso de que se está violando la ley. La ley no autoriza el criterio de oportunidad para los autores de los delitos, sino que para los instigadores y para los cómplices. El autor del delito es aquel que tiene el control funcional del hecho delictivo, de modo tal que materialmente o a través de otro lo puede ejecutar y lo puede detener, porque él controla la actuación delictiva, en tanto que el instigador no, simplemente motivó a otro para que fuera a matar, pero ya no tiene el control de la ejecución del hecho, y menos aún el cómplice. Entonces quiero señalar que en los criterios de oportunidad que se ven en los procesos penales, al revisar la actuación del imputado criteriado, estos son en su gran mayoría autores y no son no son ni instigadores ni cómplices, y por tanto esos criterios de oportunidad conferidos a esos sujetos son criterios de oportunidad ilegales, y las declaraciones que se han rendido en contra de otros coimputados o coprocesados serían prueba ilegal, que no debería de producir ningún valor probatorio. Y esta sobreutilización, y como usted dice, pareciera que incluso una transgresión legal en el uso del criterio de oportunidad, ¿esto se impone dadas las condiciones o limitantes técnicas que tiene la Fiscalía, o hay una decisión consciente, tal vez incluso de tipo político, detrás del uso de estos? Yo realmente no lo veo que sea por deficiencias investigativas que las tienen, porque la deficiencia de la investigación, bien sea en la técnica o en el equipo o en los instrumentos, no autorizaría a utilizar mecanismos ilegales. La ley no autoriza sustituir un procedimiento ilegal, un mecanismo ilegal, por deficiencias en la investigación. Lo que ocurre es que es más cómodo, ante problemas de la investigación, ante dificultades de la investigación, en lugar de investigar inteligentemente, técnicamente, es más cómodo hacer que un sujeto cante y que diga todo aquello que no se ha podido encontrar en la investigación. Entonces lo que estamos haciendo es corrompiendo todo el procedimiento de investigación y el mismo proceso penal. ¿Qué dice eso de nuestros fiscales generales? La verdad es que es triste que haya fiscales generales realmente que corrompan toda la maquinaria de investigación, y eventualmente con ello también contaminan el proceso judicial, porque al proceso judicial le llega ese material probatorio contaminado desde el principio, desde la fase de la investigación. Estamos entonces hablando de que eventualmente le llega a los señores jueces material probatorio falso,
y en ocasiones ya ha salido, se ha evidenciado a la luz fraudes procesales, lastimosamente algunos de ellos que se han conocido, no es que sean necesariamente los únicos, pero de los que se han conocido han sido fraguados desde la cabeza de la institución fiscal. Entonces la institución fiscal no puede tener respeto, no puede tener honorabilidad por parte de la comunidad jurídica que conoce lo que hace, porque está corrompiendo el aparato investigador, el aparato acusador, y contamina la fase del proceso penal. Por referencias y por lo que hemos hablado aquí con otros invitados, entiendo que estaría usted también haciendo un poco referencia a los casos que inició el ex fiscal Douglas Meléndez también, ¿no? Quien además recientemente se quedaron en libertad 4 fiscales, no fueron exonerados, ¿no? 4 fiscales a quienes se les obligó prácticamente a tomar esta categoría de testigo o de imputado criteriado, como lo dice usted, ¿no? Pues me refiero en general a todos, pero ese caso en particular de los señores fiscales que fueron obligados a convertirse en imputados criteriados para declarar en contra de otros procesados, es la mayor evidencia del interior mismo de el manejo corrupto de la investigación que se da dentro de la Fiscalía General. Y uno puede señalar, bueno, es que eso ocurrió antes, no sabemos, ¿verdad? Porque mientras está el titular en la cabeza no se sabe nada, porque hay una jerarquía, una disciplina, hay ciertas reglas bastante rígidas, y los señores fiscales se acomodan inmediatamente a complacer al que está en la cabeza. Estas cuestiones salen a la luz, se descubren, se conocen, eventualmente hasta que se cambia el señor fiscal. Lo lamentable de esto es que se necesita entonces estar cambiando fiscales para estar descubriendo qué es lo que está ocurriendo. No, aquí no debe de depender de la cabeza de una persona, de un sujeto, de un abogado. No importa que sea honorable o no, que sea inteligente o que sea tonto, no. Debe de ser la institución misma la que debe tener la capacidad como para que las investigaciones sean técnicas, sean depuradas y que no se utilicen falsedades ni fraudes procesales, aun cuando eventualmente los pretenda promover o consentir la cabeza. Por eso lo que se debe de fortalecer es la institución fiscal y no tener ese poder concentrado en el fiscal general. Porque cada vez que se cambia el fiscal general, cada 3 años, pues entonces todo el mundo se acomoda, se alinea por la jerarquía a la cabeza. Eso desinstitucionaliza a la fiscalía, no le da la oportunidad que la fiscalía sea la que fortalezca dentro de los principios de la legalidad, de la objetividad, de la imparcialidad, y que las técnicas de investigación se vayan desarrollando. Entonces mi crítica es más bien en este punto al sistema, así como está diseñado. Es un sistema que corrompe a la misma institución fiscal y que probablemente no la quieran cambiar porque les interesa tener influencia en el fiscal general de turno, que el poder político y detrás el poder económico designa al fiscal que le corresponde en su momento. De eso quería hablar con usted también, doctor, sobre el uso político que puede llegar a hacerse también, y que imagino que en más de algún momento podemos determinar que se ha hecho precisamente de la figura del testigo criteriado. Pero le pido que hablemos de eso luego de un breve corte comercial, por favor, acompañe. También usted, amigo y amiga internauta, esto es El Salvador Today, acompáñenos, en breve segundos volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel?
¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. Continuamos, esto es El Salvador Today, qué bueno que puede permanecer con nosotros. Continuamos conversando con el doctor Ulises del Dio Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y doctor, quedábamos un poco en el bloque anterior sobre esta posibilidad. Yo creo que, como lo decía también, es de algún modo fácil identificar si es que se está utilizando o se ha utilizado la figura del testigo criteriado políticamente. Sí, se ha utilizado definitivamente. No solamente estos casos que son como los casos más rimbombantes que se conocen en la actividad, en el quehacer judicial penal, es frecuente que se utilice el testigo criteriado. Por eso yo he llegado a concluir que el testigo criteriado es el sustituto de la prueba técnico-científica del deber ser, es decir, debiera de ser prueba, investigación técnico-científica, pero no, se sustituye con la declaración del imputado criteriado, y en el pasado está sustituyendo a la reina de las pruebas que se conocía como la confesión. La confesión la sacaban las anteriores autoridades, ya sabemos cómo, nadie podía resistir con torturas semejantes a las que se aplicaban anteriormente, pero una vez que confesaba y que firmaba el sujeto y decía que lo hacía frente a un par de testigos, aunque estuviera medio muerto, pues eso tenía ya valor probatorio. Ahora algo similar, ¿verdad? Aunque sea evidente que el sujeto está mintiendo, eso tiene valor probatorio, porque se le ha nublado un poco la capacidad analítica de los señores jueces de advertir en las declaraciones las mentiras que son evidentes en algunos casos. Quisiera que un poco comentáramos el caso que pues está llamando mucho la atención. Y también precisamente sobre eso quiero hablar, ¿no? El fiscal general decidió anunciar primero a través de redes sociales la acción que iba a tomar, ¿no?, en contra del expresidente de la Asamblea, el doctor y diputado Norman Quijano. Y yo primero le quiero compartir una impresión, me dice usted si la comparte o no luego, porque yo entendería que esta acción penal se inició a partir de los videos que salieron, ¿verdad?, de reuniones con pandilleros, que se les ha dado el mote que quiera, y bueno, cada una de las personas que está implicadas ahí va a tener que explicar o dar o presentar sus pruebas de descargo en determinado momento, esperaría yo, porque precisamente ese es el tema. No es Norman Quijano, el diputado, el único que aparece en esos videos. Sin embargo, ¿por qué solamente él? ¿Y por qué, digamos, y por qué se anuncian también en esa forma? Porque, bueno, el exministro de Gobernación no está protegido por ningún fuero. No, entonces, o sea, a él no se le puede procesar directamente. Entiendo yo. Entonces, sí. ¿Cómo interpreta usted? Bueno, también la parte mediática, ¿no? Quiero señalar sobre la parte mediática. La parte mediática, ese impulso comenzó en el juzgado, en el tribunal de sentencia, porque fue el señor juez el que comenzó a narrar lo que traían los videos, y no estoy muy seguro si él mismo fue el que permitió la exhibición de los videos o del video en el que supuestamente aparece el diputado Norman Quijano. Quiero señalar que los señores jueces en realidad no tienen esa autorización para estar describiendo, y no es que tenga eso reserva legal, no, simplemente no es su función estar anunciando qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que cree que
con relación a una evidencia o a un material probatorio que ya lo ha inmediado, es decir, que lo ha tenido que valorar para sentenciar en un caso, y que comienza a hacer anuncios sobre las posibilidades de valor probatorio con relación a otra probable causa. Realmente me parece totalmente impropio, que no es serio por parte de los señores jueces. No puedo señalar realmente a los jueces en general, ¿verdad?, porque creo que los jueces en general son bastante moderados en ese punto y no se unen mucho a las campañas mediáticas de la fiscalía o de la policía, sino que reciben un material y creo que se comporta con bastante mesura. Lo otro es el fiscal general. El fiscal general tampoco tiene que estar haciendo pompa de lo que va a ir a solicitar, del antejuicio que va a ir a solicitar. ¿Por qué razón? Ocurre de que todas las personas son inocentes hasta que no se les prueba lo contrario. Correcto. Y la presentación de casos como estos, en el fondo, aunque diga que está solicitando antejuicio, en el fondo es una creación mediática de presunción de culpabilidad. La gente, cuando lo presentan, y se ve en las redes sociales ya deforman la información, el anuncio, y dicen van a procesarlo, van a capturar, comienza proceso penal en contra del señor diputado. Es decir, eso partió de la información que anunció el señor fiscal general, creando con ese anuncio, consciente o ingenuamente, pero creando una presunción de culpabilidad mediática. Eso totalmente impropio por parte del fiscal general, sobre todo porque todavía no sabe si va a pasar, si va a ser desaforado o no el señor diputado. Luego ocurre lo mismo en la Asamblea Legislativa. Entra y hay diputados ya que dicen que están listos para desaforar al diputado, y me parece una cosa absurda que se desprestigia al mismo diputado que hace esas declaraciones y la misma Asamblea Legislativa, porque el antejuicio, si bien es cierto, es un juicio político, pero en el sentido de que quien va a decidir es un órgano político, la Asamblea Legislativa, pero tiene que decidir de conformidad con razones técnicas, es decir, ver si las evidencias que le presenten sustentan una probable causa en un proceso penal, de modo tal que la decisión no es o no debe ser una decisión parcializada, una politizada de venganzas o de amores, no, debe ser una decisión técnica, de modo tal que ese tipo de decisiones desprestigia o desdice del mismo diputado y también de la misma Asamblea Legislativa. Hay también, digamos, en las actuaciones del fiscal algo que yo no termino de entender, tal vez usted me puede aclarar si se trata de una situación técnica o no, y es la prioridad que se le dan a algunos casos, principalmente en temas de tiempo, porque por ejemplo, yo creo que incluso antes, mucho antes de conocer sobre la presunta participación de Norman Quijano en una reunión con personas, miembros de pandillas, supimos y vimos, ¿no?, también, por ejemplo, al actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en un video también, y lo bueno, principalmente se veían él y el fallecido alcalde de Ilopango, ¿no? Pero escuchamos de qué se trataba todo el asunto. También vienen otros casos, como por ejemplo de Albapetróleo, ya de larga data, digamos, y pareciera que bueno, que están en el congelador de algún modo. Yo he oído en la jerga de abogados que existe el recurso de alzada, ¿no? Una especie de guardémoslo para que ya no pase nada. Bueno, alzada en dos sentidos. Uno está alzado, es decir, es sinónimo de estar guardado. Y otro alzado, elevémoslo, este es el momento oportuno, saquemos esto y lo ponemos en vitrina. Ambos recursos existen en la fiscalía, lastimosamente. Yo puedo coincidir con que la fiscalía no tiene la capacidad de procesar todos los casos de los delitos que se le presentan, que se denuncian, y quizás ni siquiera todos los que son relevantes. Eso es cierto. Yo coincidiría en sentido práctico que existe cierta necesidad de tomar criterios de selectividad, pero en dos puntos. Uno, según la gravedad, y por otro lado, según el orden cronológico, y según también la afectación que el tipo de hechos pudo haber tenido en la sociedad, es decir, para saber qué tan grave, qué tan dañino y cuánto tiempo tiene.
Sin embargo, lo que uno ve es una selectividad arbitraria, es decir, como que en este momento, por razones que uno no entiende, los criterios de selectividad ya no pareciera ser que son técnicos, sino que son criterios de selectividad que son aparentemente arbitrarios, y cuando se toman decisiones, si es que fuera así el caso, es porque detrás hay otra decisión, generalmente o un poder generalmente que no es legítimo, sino que es ilegítimo, impulsando esas decisiones arbitrarias. Comparando los dos casos que tú señalas, se nota que no hay criterio técnico en la selectividad de los casos. Prácticamente aquí podemos ver que son casos similares, digamos, en donde aparecen videos de un señor diputado y un señor alcalde. Pero el del señor alcalde es más antiguo, pero además es como más revelador, y además, según lo que se indicó o se reveló en el anterior proceso penal, y lo que dice el mismo señor alcalde, dice: sí, soy yo, estoy ahí, es mi voz, es mi persona, sí. Hice algunas negociaciones, hice lo que hice porque dijo mi partido. No queda absolutamente claro a qué se refiere con eso, hice lo que hice, pero lo que quiero señalar, hay más elementos autoincriminatorios por parte del señor alcalde de lo que dice Norman Quijano, quien lo que dice es que estuvo en una reunión de pastores, y porque supuestamente en una de esas reuniones hay un pastor que había sido pandillero, y yo hasta ese punto sinceramente no le encuentro ninguna posibilidad de responsabilidad al señor diputado, que en ese momento era candidato a la presidencia, como para que ande examinando cada uno de los señores alcaldes y pidiéndole los antecedentes y el pedigrí para ver si alguien estaba relacionado con algún delito. Entonces, es una cosa absurda que por una reunión de ese tipo, en una ocasión de ese tipo, en donde está un candidato a la presidencia, se le pretende involucrar en los delitos que le están atribuyendo, es decir, fraude electoral, que no veo yo por dónde está ese fraude, de lo que el señor diputado, que con toda seguridad dice que se expone a lo que supuestamente dijo, pero que me imagino que tienen por ahí guardado el arma todopoderosa en las investigaciones, que es el imputado criteriado, un sujeto que es criminal confeso, que ha hecho la gran barbaridad de delitos, mucho más de aquellos contra los cuales está declarando, y que eventualmente está dispuesto naturalmente, si un sujeto criminal que puede matar, que puede extorsionar, está naturalmente dispuesto a mentir a cambio de su impunidad. Estas decisiones que toman, como usted lo decía, esa especie de poder fáctico o de grupos de poder que están por encima, ¿cómo afectan el desarrollo del proceso judicial? Realmente, en principio, no debiera de afectarlo, y yo creo que en lo particular, ese tipo de decisiones, en ocasiones no les importa el resultado del proceso penal, como yo lo logro vislumbrar aquí. Ahora, este caso podría pasar a la instancia judicial, y por los elementos que hay, auguraría que habría un sobreseimiento o una absolución. Pero ocurre que en el ínterin, es más, ya se comenzó el espectáculo, y eso produce algún descrédito a la gente que no distingue bien qué es lo que están presentando, y aquella gente que razona con la sencillez siguiente, diciendo: es que el fiscal general ha presentado el antejuicio, y entonces aplica aquella máxima de pseudo conocimiento popular, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿va? Y entonces el río que está sonando es que han presentado la solicitud de antejuicio, y la conclusión de la gente, de la gran mayoría, es: entonces algo de ver de verdad, que cree que es su propia decisión, que es pensamiento propio, y no porque hay alguien que le está haciendo sonar las piedras al río selectivamente, que es la presentación del antejuicio. Hay la manipulación, por esa capacidad de entender que la gente en su gran mayoría es manipulada, no se logra distinguir. Entonces, lo más importante es el efecto social, el efecto político y eventualmente el efecto electoral que produce. Esto creo que lo que hay que agregarle tal vez a la sabiduría popular, como usted lo dice, es que hay que ver cuáles son las piedras que están sonando. Claro, ¿no? Y si existen o no existen piedras, porque pueden ser solamente gritos, ¿verdad? Pero sin ninguna piedra, es decir, puede ser solamente ruido sin ninguna sustancia,
como pareciera ser este caso. Doctor, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado hoy. Lastimosamente ya nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero qué bueno que hemos podido tener un poco su comprensión y análisis en este caso. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, te agradezco. Y sepa que siempre es bienvenido. Gracias a todos los internautas. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto, también gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, que bueno que nos han podido acompañar a lo largo de este programa. Volvemos el viernes con otro de estos temas que son importantes para conocer qué rumbo lleva nuestro querido El Salvador. Por supuesto, el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, Política Estéreo, elsalvadoreño.com y Bitácora SB, que están ahí siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.